Les saludo deseándoles que la paz de Dios sea con ustedes. Paz a vosotros. Oremos. Bendito Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por su gracia y su bondad, Padre nuestro, clamamos a usted para suplicar de su auxilio divino. Denos la guía de su Espíritu para que por medio de él nosotros podamos tener este estudio conforme a su santa voluntad. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. La lección para el día de hoy es la lección número 13, titulada Cultivando la mayordomía. Leo de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25, 1 y 2. Este es el texto clave que generalmente es encargado para memorizar y que muchos de mis hermanos, muchos de ustedes lo dicen al estar en el templo, lo dicen de memoria, puestos de pie. Bien, vamos a ir a la lectura bíblica. Bueno, la lectura bíblica está en Éxodo 25 del 1 al 8, el capítulo 36 del 1 al 7 y primer libro de Crónicas 29, 1 al 13. Como mucho de este material se ve en la introducción y en las preguntas, y como cada uno de nosotros debemos de estudiar estas lecturas bíblicas, pues voy a dar por hecho que todos las revisamos, que todos las estudiamos. Vamos a ir ahora al propósito de la escuela. Resaltar los pasos para cultivar una iglesia en la cual la gente claramente entienda de los principios bíblicos de la mayordomía. A la vez se le motive a dar. Ese es el propósito. Entonces, hay ciertos pasos para cultivar una iglesia en la cual la gente, los hermanos, nosotros claramente entendamos los principios bíblicos de la mayordomía. Y también que se nos motive o motivemos los líderes a orar, a dar. Introducción. Imagínese las siguientes dos escenas. En la primera, el pastor le dice a los miembros de la congregación que ya no ofrenden más porque la tesorería de la iglesia ha recibido más dinero de lo que la iglesia puede manejar. En la segunda escena, el servicio está por concluir cuando un miembro de la congregación se pone de pie y recuerda al pastor que aún no se ha recogido la ofrenda. Cuando el pastor explica que él había decidido omitir la ofrenda de ese día, la persona empieza a protestar y, unido con el resto de la congregación, demanda que se les dé la oportunidad de ofrendar. De hecho, ellos no saldrán de allí sin haber ofrendado. Tan increíble como estas escenas puedan parecer, realmente son extraídas de las páginas de la Escritura. Leemos en Éxodo 36, versos 6 y 7. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y en 2 Corintios capítulo 8 versos 3 y 4 leemos: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. La mayoría de nosotros daríamos cualquier cosa por experimentar algo similar a esto, cuando menos una vez. Raras veces los cristianos exigen la oportunidad de dar una ofrenda en la iglesia, y por su parte los pastores nunca le dicen a la gente que dejen de dar. Aún así, estas fueron las acciones del pueblo de Dios, tal como hemos visto en los versos antes citados. Estos versos describen una cultura de mayordomía que puede llamarse, para el propósito de esta lección, cultura de mayordomía. Un ambiente en el cual la gente tiene una visión bíblica clara de la mayordomía e igualmente son altamente motivados a dar. Cuando se cultiva la mayordomía en una iglesia local, el tema de dar no se evade ni se sobreenfatiza, más bien se mantiene en buen balance. Esto es más fácil en teoría que en práctica, aunque las buenas nuevas consisten en que al aplicar estos principios de mayordomía de la palabra de Dios, esto puede lograrse. Ofrecemos los siguientes pasos a considerar para crear una cultura de mayordomía. La mayordomía debe tomarse en serio porque es algo serio. Enseñarle a la gente a dar generosamente es una de las responsabilidades más importantes de la iglesia local. Seamos serios al respecto. Otro punto, la mayordomía debe modelarse. Se estima que bajo las normas actuales, la cantidad de oro y otros materiales costosos donados para la construcción del templo en 1 Corintios 29 equivaldrían a más de 400 millones de dólares. Es interesante que la estrategia de la recaudación de fondos de David comenzó con su propia contribución. Él dio primero y después preguntó a la gente: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Verso 5. Observe también que después de que el rey dio, los líderes hicieron lo mismo en una cultura de mayordomía. Son los líderes los que establecen el ejemplo de dar. La mayordomía debe ser, otro punto es, la mayordomía debe ser cristocéntrica. El propósito de Dios en la redención es de conformar a los creyentes a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Romanos 8:29. La meta al dar es reflejar la imagen de aquel que lo dio todo, al dar su misma vida. Jesús nos dio una razón para vivir y dar, para que otros puedan recibir. El enfoque de una cultura de mayordomía, es Jesús. Es imposible enfocarse en Él y no ser motivados a dar. Además, en tal cultura, todo proyecto emprendido y cada dólar gastado se conectan a una causa definitiva: ganar almas para Cristo. Otro punto, la mayordomía debe motivarse apropiadamente. Como notamos anteriormente en esta serie, los creyentes dan por razones diferentes. Algunos dan motivados por la culpabilidad, otros por temor de lo que pueda sucederles si no lo hacen. Algunos creyentes dan por apariencia y muchos otros dan para ganarse el amor de Dios. Todas estas son motivaciones equivocadas para dar. La mayordomía prospera cuando la gente, inmersa en el amor de Dios, da primero su corazón en gratitud por el indescriptible regalo de Dios, Cristo.
Otro punto, la mayordomía debe predicarse. Cuando vemos claramente que la prueba dura de nuestro compromiso hacia Dios está en cómo manejamos el dinero, entonces la mayordomía viene a ser una parte natural de la dieta espiritual presentada desde el púlpito. El no predicar sobre la mayordomía es una omisión muy seria. Esto no ocurrirá en una iglesia donde la mayordomía está tejida en la tela de la confraternidad. El predicador debe declarar el consejo entero de Dios que incluye el dar. Otro punto, la mayordomía debe enseñarse. Más allá del púlpito, esta debe convertirse en parte del proceso de la enseñanza del ministerio y vida del cuerpo de la iglesia local. En una cultura de mayordomía debe haber una oportunidad para que los miembros tomen un curso sobre principios financieros, tales como los que ofrecen ministerios financieros como Crown, al menos una vez al año. Además de beneficiar a los miembros, la enseñanza de los principios bíblicos de la mayordomía puede proveer un alcance a los no miembros que están totalmente ignorantes a lo que la Biblia dice sobre el dinero y cómo administrarlo. Otro punto, la mayordomía debe celebrarse. Lo que Dios hace en las vidas de aquellos que comprometen sus finanzas a Él es causa de celebración. Al recibir la ofrenda durante la adoración colectiva, los miembros de la iglesia celebran la mayordomía. La vacilación para hablar del dinero desaparece según la gente se da cuenta que recaudar fondos para el ministerio es parte de su servicio a Dios. En tal ambiente, los creyentes comprenden la importancia de lograr las metas de la iglesia, la visión y la necesidad de financiar la visión. Recaudar fondos no es un esfuerzo en frustración, sino una causa de renovación espiritual según la gente testifique la gloria de Dios sobre sus vidas y ministerios. Crear una cultura de mayordomía debe ser intencional. Habiendo estudiado esta serie de lecciones, considere la seriedad de tratar intencionalmente con este importante aspecto de la caminata cristiana. Antes de entrar a las preguntas para estudio y discusión, tome una pausa y ore a Dios pidiéndole su dirección para su iglesia local, mientras toman pasos intencionales hacia la cultivación de la mayordomía. Si este tipo de ambiente ya existe en su iglesia local, entonces dele gracias al Señor. Si no, pídale para que esto suceda a través de usted para su gloria, para la gloria de Dios. Su iglesia nunca volverá a ser la misma debido a esto. Bueno, hermanos, con base en el último párrafo de la introducción, el que acabamos de leer, les invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque en nuestra iglesia se ha tenido hemos tenido la oportunidad de tomar cursos sobre finanzas, hemos tenido la oportunidad de seguido, Señor, se nos instruya en cómo debemos manejar nuestras finanzas. Por favor, Señor, si algo nos falta, si algo falta a nuestra iglesia, usted, Señor, ayúdenos. Usted, con su espíritu, redargúyanos, repréndanos y ayúdenos, Señor, para establecer normas que nos lleven hacia una cultura de mayordomía cristiana.
Se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Bueno, hay mucho que comentar, hermanos, respecto a la introducción, pero también en las preguntas varias cosas se van a resaltar. Lo que a mí en mi mente queda más grabado es cómo el pueblo, cuando se les pidió dar, hermanos, llevaban a Moisés, bueno, a los que hacían la obra, ¿verdad?, que Moisés había designado para la obra, llevaban gran cantidad y lo hacían diariamente. Y llegó el momento en que ellos tuvieron que ir con Moisés, los maestros de la obra, y decirle que el pueblo daba más de lo que se necesitaba para la obra. Así que le tuvieron que decir al pueblo que ya no diera. Y bueno, este es un comentario que viene en la escuela, que lo leímos, en el cual se nos dice que nos imaginemos dos escenarios y luego se nos dice que, por increíble que eso parezca, pues eso sucedió de acuerdo a la Escritura en la antigüedad. Vamos a las preguntas, hermanos, para estudio y discusión. Dice la pregunta número 1. Discuta los pasos para cultivar la mayordomía en su iglesia local. Refiérase a la introducción de la lección para comentar sobre cada uno de esos pasos. ¿Cuáles recuerda usted más? Bueno, esa pregunta es para todos nosotros y ojalá y los tuviese enfrente de mí o tuviésemos algún medio para interactuar y poder escuchar cuáles se quedaron más en la mente de algunos hermanos. Pero bueno, yo quiero decirles que los que más de los puntos que luego se enlistan más abajo, los que más se me quedaron fue que debe ser cristocéntrica y que debe ser enseñada y celebrada. Cristocéntrica porque de Cristo tenemos el ejemplo que Él dio absolutamente todo. Él se entregó incluso a sí mismo. Dio su propia vida. Entonces, Él lo dio todo. Ese es un ejemplo que nosotros tenemos. Y debe ser enseñada la mayordomía para que el pueblo esté educado. Ya en otras escuelas se vio que Pablo había sido enseñado para tener y para no tener. Así que debe ser enseñada la mayordomía. Y también, hermanos, debe celebrarse. Debemos de celebrar con respecto, voy a regresar a la anterior, que la mayordomía debe enseñarse. Ya en nuestra iglesia local se dio curso de libertad financiera, se han dado cursos de finanzas, de cómo organizarse uno y tener un presupuesto y poner en primer lugar a nuestro Dios con nuestros diezmos y también nuestras ofrendas. También, hermanos, debe celebrarse. Hace que en las vidas de aquellos que comprometen sus finanzas a Él es causa de celebración.
Al recibir la ofrenda durante la adoración colectiva, los miembros de la iglesia celebran la mayordomía. Muy bien, vamos a continuar en la pregunta. En la pregunta número 1 dice: ¿existen ya algunos de ellos en su iglesia local? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. De hecho, en cada semana se nos habla, o en cada reunión que tenemos de iglesia, de cumplir con los diezmos, las primicias, las ofrendas. Yo creo que sí, y como ya mencionaba, se han dado cursos en la iglesia de mayordomía cristiana. De hecho, este estudio que estamos teniendo ya se llevó antes. Todo este estudio, todas las lecciones, ya las estudiamos antes y hoy las estamos volviendo a estudiar para afianzar, para recordar los principios de la mayordomía. Luego dice en la escuela y en la pregunta número 1, la mayordomía debería ser tomada seriamente, que son los puntos que se vieron en la introducción, modelada, es el siguiente punto, cristocéntrica, el siguiente punto, y el siguiente, motivada apropiadamente, y predicada, es el siguiente punto, enseñada y celebrada. Entonces, ampliamente se tratan en la introducción cada uno de estos puntos. La pregunta número 2 dice: en sus propias palabras, describa una cultura de mayordomía. Aplique su respuesta a los diversos escenarios, incluyendo la iglesia y el hogar. Bueno, yo creo que la respuesta es un ambiente en el cual la gente tiene una visión bíblica clara de la mayordomía e igualmente son altamente motivados a dar. Cuando se cultiva la mayordomía en una iglesia local, el tema de dar no se evade ni se sobreenfatiza, más bien se mantiene en buen balance. En el hogar debemos mantener nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, mediante un presupuesto en el que pongamos, ya lo había mencionado antes, lo vuelvo a mencionar ahora, que pongamos como prioridad lo que corresponde a nuestro Dios con nuestros diezmos. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. Dice: su respuesta a las declaraciones siguientes puede indicar la actitud de su iglesia local hacia la mayordomía. Conteste cada una con cierto o falso. Y yo aquí les voy a leer lo que se dice y usted conteste. Tome por ahí una hoja y ponga ahí cierto, falso, y luego revise esta pregunta nuevamente. Yo oigo un mensaje sobre la mayordomía desde el púlpito por lo menos una vez al año. ¿Cuál es su respuesta? ¿Es cierto o es falso? El siguiente: la iglesia provee regularmente oportunidades para estudiar la Biblia y para hacer actividades de grupos relacionadas a la mayordomía. Conteste, ¿cierto o falso? La mayordomía se valora en mi iglesia local por la forma en cómo se celebra. La respuesta, ponga cierto o falso. Basándose en sus respuestas, ¿diría usted que su iglesia local cumple sus responsabilidades de mayordomía hacia sus miembros?
Bueno, yo creo que sí, hermanos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, ya hablábamos de algunos cursos que se han dado, del énfasis que se pone en los diezmos, en las ofrendas y actividades que se llevan en la misma iglesia, como la ayuda para los santos y algunas otras ayudas que de manera a través del tesorero o del comité se llevan a cabo. Ahora dice, ¿diría usted que su iglesia local cumple sus responsabilidades de mayordomía hacia sus miembros? Si es así, ¿cómo? Ya lo mencionábamos. Ahora, si no es así, ¿por qué no? ¿Y cómo puede abordarse este tema? Yo creo que depende de los enfoques, pero yo sí creo que se esté llevando a cabo en nuestra iglesia la mayordomía cristiana y se le está dando énfasis en nuestra iglesia. Provee oportunidades para estudiar la Biblia y para hacer actividades de grupo relacionadas a la mayordomía. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué normas para dar se realzan en Éxodo 25, 1 y 2? Dice la lectura de Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces, la pregunta, ¿qué normas para dar se realzan en Éxodo 25, 1 y 2? Bueno, la respuesta, pues dice que por voluntad propia y de todo corazón. Eso es las normas. Y luego sigue una pregunta ahí, ¿cómo su paridad con el modelo de dar en el Nuevo Testamento resalta el modelo eterno de Dios de dar el corazón primero? Compare con 2 Corintios 9, 7. Dice el pasaje en 2 Corintios 9, 7, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, el verso es claro, ¿verdad? Aquí también se enfatiza, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento se hizo el énfasis que a dar de corazón, y lo vamos a ver más adelante también. Aquí en 2 Corintios dice que que dé cada quien conforme propuso en su corazón, y no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Las ofrendas que se dieron para construir el tabernáculo en el desierto se describen detalladamente en Éxodo 25 del 3 al 7. Leo en Éxodo 25 del 3 al 7. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción
y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y la pregunta ahí en la escuela dice, ¿qué normas adicionales para dar se realzan en los detalles proveídos? Es decir, en los textos leídos anteriormente. La respuesta es, bueno, la ofrenda que tomarían del pueblo era de lo mejor y de más valor. ¿Cómo habla esto a los cristianos hoy? Respuesta, que debemos dar de lo mejor que tenemos. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda? Éxodo 25, verso 8. Dice a la letra, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ofrenda? Pues hacer un santuario, y Dios habitaría en medio de ellos. Esa es la respuesta que yo veo. Y sigue la siguiente pregunta. También quiero comentar lo siguiente. La gente responde a una gran visión más rápidamente que a una necesidad terrible, dice la escuela. La gente responde a una gran visión más rápidamente que a una necesidad terrible. ¿Qué indicios hay de que los israelitas no estaban respondiendo solo a las necesidades de un programa de construcción, sino a la visión de construir una casa para el Señor? Vea Éxodo 36, 1 al 5. Éxodo 36, 1 al 5. Leo. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del santuario toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndola, ofrenda voluntaria, cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? ¿Qué indicios hay de que los israelitas no estaban respondiendo solo a las necesidades de un programa de construcción, sino a la visión de construir una casa para el Señor? La respuesta, creo que el indicio es que ellos dieron tanta ofrenda voluntaria y seguían trayendo hasta que los maestros que hacían la obra fueron a decirle a Moisés que el pueblo traía mucho más de lo que se necesitaba, porque ellos lo hacían para Dios, lo hacían para nuestro Padre Celestial, no para un programa de construcción. Vamos a la pregunta número 7. Dice, haga una lista de algunas motivaciones equivocadas para dar. Bueno,
la respuesta está ahí mismo en la introducción. Dice, algunos dan motivados por la culpabilidad, otros por temor de lo que pueda sucederles si no lo hacen. Algunos creyentes dan por apariencia y muchos otros dan para ganarse el amor de Dios. Todas estas son motivaciones equivocadas. Luego viene otra pregunta, ¿cuál es la motivación apropiada para dar? Bueno, la mayordomía prospera cuando la gente inmersa en el amor de Dios dan primero su corazón en gratitud por el indescriptible regalo de Dios, Cristo. Luego viene otra pregunta, ¿qué sucede cuando se motiva apropiadamente al pueblo de Dios para dar? La cita es en Éxodo 36, versos 6 y 7. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Si así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿qué sucede cuando se motiva apropiadamente al pueblo de Dios para dar? Cuando hay motivación adecuada, el pueblo dará abundantemente. Pregunta número 8. En una campaña posterior de recaudación de fondos, el rey David modeló el papel de líder para dar. ¿Cuál es ese papel? Vea primer libro de Crónicas 29, del 1 al 9. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para los de madera, piedras de ónice, piedras preciosas y piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y luego enumera, vienen 2 puntos ahí en la cita y dice, y enumera lo que había preparado para la casa de Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenares, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Bueno, ¿cuál es ese papel? ¿Cuál es el papel del líder para dar?
el modelo del papel de líder para dar. La respuesta, hermanos, yo creo que es que el papel de líder es poner el ejemplo al dar y motivar a dar de voluntad. Luego viene una siguiente pregunta. ¿Cómo difiere este modelo del método típico de recaudación de fondos de la cultura religiosa actual? No sé qué opina usted, pero pues cómo se recauda actualmente, pues lo vemos y cada uno de nosotros sabemos cómo se hace. Entonces, ya hemos pedido a Dios en la oración que si algo nos está faltando, que Él nos ayude para cumplir, para hacer por nuestra iglesia y motivar a los hermanos y nosotros mismos dar. Vamos a la conclusión. Experimentar la paz financiera está directamente relacionada a nuestra mayordomía de los recursos materiales que Dios nos ha encomendado. Esta serie de lecciones se ha enfocado en los principios bíblicos para manejar el dinero, pero para cosechar los mayores beneficios de este ejercicio debemos tomar los pasos necesarios para cultivar los principios de la mayordomía que prosperan. En oración, considere cómo puede usted influir a su iglesia local en este empeño. Tenemos tarea, mis hermanos, y si aplicamos los conocimientos de toda esta escuela, no solamente la lección 13, sino de todo el cuaderno, de seguro, hermanos, vamos a tener más control de nuestras finanzas y hasta pudiera decir que podemos tener libertad financiera. Entonces, les invito para que me acompañen a orar. Bendito Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por su gracia y su bondad, Padre nuestro. Le damos las gracias, Señor, por todas estas lecciones. Les damos las gracias por nuestros líderes que nos han enseñado, Padre, y que nos siguen motivando con estas enseñanzas para que tengamos una adecuada visión, una cultura de mayordomía cristiana. Por favor, Señor, ayúdenos a todos, ayúdenos ahora a aplicar los conocimientos y estar en control de nuestras finanzas y también estar dispuestos de ayudar en la obra suya, Señor, en la obra misionera, en la obra evangelizadora, en la obra de mantener nuestro templo, Señor, y de diezmar y ofrendar fielmente. Le rogamos todo esto, Padre, con una bendición especial para nuestro pastor y todos los líderes de la iglesia y todos los que hacen posible, Señor, estas transmisiones. En el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo, se lo rogamos. Amén. Gracias, mis hermanos, por tomarse el tiempo de participar en esta escuela sabática. Los veo pronto. Paz a ustedes. Dios los bendice.